Bienvenido a esta nueva aventura, las aventuras de Sherlock Holmes. El autor de esta obra, Arthur Conan Doyle. Esta historia publicada en el año de 1892. ¿Cómo surgió la historia? Las aventuras de Sherlock Holmes. Fue una colección de 12 relatos cortos, publicados originalmente en la revista The Strand Magazine entre julio de 1891 y junio de 1892, y luego compilados en libros. Capítulo 1. Holmes y su nuevo compañero. Holmes y Watson se conocen formalmente en 221 B de Baker Street, donde el Dr. John Watson se incorpora como compañero de piso y confidente. En su primera aventura, el rey de Bohemia llega disfrazado para solicitar la ayuda de Holmes. Con una antigua fotografía comprometedora de una mujer llamada Irene Adler, pone en riesgo su futuro matrimonio. Holmes acepta el caso. Demuestra su capacidad de observación al reconocer al rey bajo el disfraz y prepara un plan astuto para recuperar la foto. Watson observa asombrado la brillantez del detective, pero también una inesperada derrota. De parte de Irene Adler, logra superar a Holmes y conservar la fotografía, ganándose el título de la mujer para él. Este episodio establece las reglas del juego, y Holmes utiliza el ingenio, la lógica y la actuación para resolver lo que parece imposible, y Watson acompaña, relatando desde su admiración. Capítulo 2. Anne-Mary conoce a Martha. Tras ese reto inicial, Holmes recibe un caso insólito. La misteriosa Liga de los Pelirrojos. Un hombre entra en su habitación, relata que fue contratado solo por tener pelo rojo y ser copiado de enciclopedias, para luego ver disuelta la liga misteriosamente. Holmes se interesa por la absurda situación y sigue pistas que lo conducen a un oscuro plan. Un túnel excavado desde el sótano de un banco vecino, preparado por criminales que utilizan el empleo como artimaña. Watson documenta cómo Holmes calcula las probabilidades, analiza los suelos y anticipa la explosión. Finalmente, la operación es interrumpida, los ladrones capturados y el sistema expuesto. Este episodio enseña que lo absurdo puede ser más peligroso que lo obvio, y que el detective observa lo que otros pasan por alto. Capítulo 3. La identidad falsa. A continuación, aparece un caso de identidad falsa. Una joven heredera acude a Holmes porque su prometido desapareció inexplicablemente antes de la boda. Holmes investiga la carta, analiza la firma, examina los patrones de conducta y descubre que el impostor era su propio padrastro, que buscaba manipular la herencia. Watson sigue cada descubrimiento con asombro y tensión, mientras Holmes desenmascara la farsa. Lo que parecía un simple engaño romántico resulta un complot de codicia y mentira. Holmes propone que la justicia no siempre pasa por la ley, pero sí por la verdad revelada. Watson aprende que la confianza puede ser la primera víctima del fraude. Capítulo 4. El asesinado y el hombre acusado. La escena cambia al Valle de Boscombe, donde un hombre es asesinado y su hijo es acusado. La policía cree tener el caso resuelto, pero Holmes detecta contradicciones, huellas borradas, testigos confusos, el rumor de una vieja relación en Australia. Holmes viaja al lugar del crimen, examina los árboles, el pozo y la sangre en el barro de aquel lugar. Watson acompaña en este viaje, sufriente por el calor y la tensión. Al final, la verdad sale a la luz. El acusado era inocente. El asesino murió y se redactó una confesión póstuma. Holmes se retira, dejando al sistema judicial cumplir su parte. En esta historia, se ve que la velocidad no es tan útil como la paciencia y la prueba. Capítulo 5. Las cartas de las historias del crimen internacional. Luego llega un caso que mezcla cartas misteriosas y un crimen internacional. Una joven estadounidense recibe una misiva con 5 pipones de naranja y las iniciales KNK, y está preocupada porque su padre y tío murieron
Tras recibir cartas iguales, Holmes analiza el patrón, rastrea los barcos, descubre que se trata del Ku Klux Klan, involucrado en crímenes fuera de Estados Unidos. Watson ve cómo Holmes combate el misterio más allá de Londres, usando telegramas y cálculos. Aunque se revela la verdad, el crimen persiste dramáticamente. El joven muere antes de que la justicia actúe. Holmes envía una carta con pipones a los responsables desaparecidos en el mar. Watson contempla la impotencia de la ley y la audacia de Holmes. Capítulo 6. El hombre de la gabardina. Un comerciante desaparece en Londres, y solo su abrigo, barba y un callejón pobre deja estas pistas en el lugar. Holmes investiga la zona, interroga videntes, observa rostros curiosos y pistas que se desvanecen en la pobreza urbana. Watson lo acompaña en una taberna llena de humo. Escucha la historia de un actor que fingía mendicidad para ganar más dinero. Holmes revela que el hombre era ese comerciante disfrazado. El abrigo y la barba eran solo distracciones. Watson entiende que la apariencia engaña, que la verdad se oculta en lo cotidiano. Holmes le muestra que un detective no busca lo espectacular, sino lo improbable. Capítulo 7. La joya azul, en Londres. De Navidad, en Londres. Una joya azul, robada del interior de un hotel, aparece en el estómago de un ganso. Holmes aceptó el reto, por diversión, más que por deber. Watson observa cómo el detective publica anuncios sobre un sombrero perdido. Sigue al ganso, visita mercados y descubre que el ladrón fue un exconvicto y el ganso solo fue instrumento. En un acto de misericordia, Holmes le da una segunda oportunidad al ladrón y deja que escape con parte del botín, en vez de entregarlo completamente. Watson se da cuenta de que la humanidad a veces está por encima del castigo formal. Capítulo 8. La joven comprometida. El episodio final nos lleva a una mansión aislada, donde una campana suspendida, un silbido en la noche y el asesinato de una joven comprometida. Holmes y Watson investigan, descubren que la banda homoteada no era musical, sino serpiente venenosa, y que el asesino era el padrastro ambicioso que temía perder su futuro por la muerte de su hijastra. Holmes actúa a tiempo, rescata a la víctima y desenmascara al criminal. Watson describe el hallazgo con admiración y alivio. Este caso cierra la colección demoledoramente. Demuestra que la lógica puede vencer al instinto más primitivo y que la mente humana es tan sorprendente como peligrosa. Capítulo 9. La noche misteriosa en Londres. Una noche lluviosa en Londres. Holmes es llamado para un caso que parece imposible. Una noche lluviosa en Londres. Holmes es llamado para un caso que parece imposible. Una joya valiosa desaparece de una caja fuerte de pared cerrada por dentro, sin señales de fuerza. Watson acompaña, expectante. Holmes examina el marco de la caja, la cerradura, el polvo acumulado, los rastros microscópicos de polvo removido, y deduce que la joya fue retirada por dentro gracias a un mecanismo oculto. El ladrón es alguien de la casa, el ama de llaves. Pero Holmes prevé que ella actuó bajo coacción. Su hijo está amenazado. Watson observa cómo la ciencia y la compasión convergen en la resolución del caso. Holmes negocia la entrega del ladrón con condiciones humanas, no solo punitivas. Capítulo 10. La carta codificada. Un mensajero llega con una carta codificada dirigida a Holmes. Se trata de mensajes secretos entre sociedades clandestinas. Un código de números y lugares que indican intercambio de documentos comprometidos. Holmes descifra que el escenario del encuentro será una casa abandonada en el barrio pobre. Holmes descifra que el escenario del encuentro será una casa abandonada en el barrio pobre. Watson camina a su lado por callejuelas oscuras. Escucha ruidos. Observa sombras. Llegan justo a tiempo para impedir un intercambio de documentos que desacreditaría figuras poderosas. El mensajero huye. Holmes logra capturar al conspirador menor. Watson aprende que la justicia no es solo confrontar al problema,
sino prevenirlo antes de que estalle. Capítulo 11. La increíble posesión. Holmes recibe la visita de un hombre en desesperación. Su esposa parece poseída por recuerdos de una vida que jamás tuvo. Visiones nocturnas, voces que la llaman con nombres que no conoce. La casa tiene una puerta secreta en el ático. Holmes investiga, descubre que hubo una hermana gemela olvidada, un pasado oculto, traiciones familiares enterradas. La esposa creía que hablaban sus voces, pero era la memoria fugada de la hermana. Al reconciliar los documentos y los nombres, Holmes libera a la mujer de su tormento mental. Watson, conmocionado, reflexiona: lo que llamamos fantasmas muchas veces son los ecos del pasado mal resuelto. Capítulo 12. El hombre sin memoria. El caso final que concluye esta saga: un hombre es encontrado sin memoria en un muelle, con una carta en la mano que dice «Recuerda» y la inicial M. Holmes y Watson reconstruyen su identidad. Antes trabajador portuario, víctima de un complot criminal que intentó borrarle la vida. El M es su hija, víctima a su vez de chantaje. Holmes urde una trampa. Publica un anuncio falso con el nombre M. Te espera la reacción del chantajista. Cuando aparece para reclamar, Holmes lo atrapa, restituyendo la memoria del hombre y reuniéndolo con su hija. Watson contempla cómo la identidad puede perderse y recuperarse. Reflexión sobre esta historia y el pensamiento humano. A lo largo de estas 12 aventuras, las ya contadas más estas nuevas 4, se ve que el genio de Sherlock Holmes no radica solo en su intelecto, sino en su capacidad para escuchar lo que otros no oyen en los silencios, las omisiones, lo invisible. Cada caso es un espejo del alma humana: la traición, el miedo, el olvido, la memoria perdida, la culpa. Holmes no combate fantasmas exteriores, sino los demonios internos que los seres humanos arrastran en secretos enterrados, heridas no sanadas, identidades fragmentados. La mente humana es un territorio vasto y oscuro, lleno de rincones olvidados, pero también es un lugar de revelación, con observación, paciencia y empatía. Podemos iluminar esos rincones y sanar esas grietas, así como Holmes reconstruye casos. Nosotros podemos reconstruirnos a nosotros mismos si aprendemos a mirar no solo lo que vemos, sino lo que callamos. Solo necesitamos aprender a mirar no solo lo que vemos, sino también lo que a veces callamos. ¿Te animas a descubrirlo? A veces hay cosas que callamos y que son importantes. ¿Te animas a descubrirlo conmigo? Vamos a explorar esos temas que a menudo evitamos y que merecen ser compartidos. Para Holmes, la observación es la habilidad más crucial, incluso más que el razonamiento. Presta atención a los detalles, aparentemente triviales, que otros pasan por alto, en la escena de un crimen y en las personas. Esta capacidad de ver lo que otros solo miran es fundamental. Me despido de estas aventuras y casos revelados. Si estas aventuras despertaron tu curiosidad, te invito a que apartes un momento y compartas este vídeo con alguien que también ame el misterio, que se suscriba a este canal y active la campanita para que juntos sigamos recorriendo historias imposibles, personajes enigmáticos y horizontes de imaginación. Nos vemos en el próximo caso. Hasta la próxima vez. Que la lógica venza al enigma.